Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 221, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 8, el pragmatismo, 752, Schiller. El criterio de la verdad como utilidad que James había empleado en el dominio moral y religioso lo ilustra en el dominio lógico y gnoseológico el representante del pragmatismo inglés Ferdinand Canning Scott Schiller, 1864-1937. Schiller fue primero alumno y después profesor de Oxford. Luego, desde Inglaterra, pasó a enseñar en la Universidad de Los Ángeles, en América. Su primer libro, Los enigmas de la Esfinge, un estudio sobre la filosofía de la evolución, 1891, es una defensa del pluralismo metafísico y una interpretación del proceso evolutivo como coordinación creciente de las mónadas individuales que constituyen el universo. Su primera defensa del pragmatismo está en el ensayo Los axiomas como postulados, publicado en el volumen de estudios en cooperación Idealismo Personal, editado por H. C. Sturt, 1902. Sus escritos más notables son los siguientes: Humanismo, 1903, Estudios sobre el humanismo, 1907, Lógica formal, 1922, Problemas de la creencia, 1924, Lógica para el uso, Introducción a la teoría voluntarista del conocimiento, 1930, ¿Deben los filósofos disentir? Y otros ensayos, 1934, Nuestras verdades humanas, 1939. Schiller llama humanismo a su pragmatismo y pretende restablecer todo pensamiento o procedimiento lógico en la situación psicológica que le da colorido y significado. Una razón pura que prescinda completamente de las exigencias de la acción le parece una aberración patológica, una falta de adaptación que la selección natural deberá pronto o tarde eliminar. En el fondo de todo conocimiento hay un postulado emocional y en el fondo de todo razonamiento una necesidad práctica. El acto lógico fundamental, el juicio, es un acto exquisitamente humano y personal, provocado por un interés específico o por una necesidad imperiosa. La lógica que quiere despersonalizar este acto lo reduce a un conjunto de palabras y reduce su significado al de las palabras que lo expresan. Pero, así entendido, no es ya un juicio, sino una pura proposición verbal. El escrito de Schiller, Lógica formal, es una crítica de esta lógica y de toda lógica tradicional. En cuanto a esta, prescindiendo del problema de la verdad material, es inutilizable para entender los procedimientos de la ciencia y del saber efectivo, y cae en contradicciones y vaciedades verbales, que la hacen carente de todo valor científico. El único uso posible de la lógica formal es el servir de juego intelectual, de agradable y divertido pasatiempo. El procedimiento efectivo de la ciencia obedece al criterio de lo útil. La verdad de la geometría reside enteramente en su utilidad para fines prácticos, y su validez universal se funda solamente en el interés universal en reconocerla válida. En las ciencias físicas, la creencia en leyes universales está fundada en la necesidad de poder hacer previsiones y sobre la existencia futura de las cosas para regular nuestra conducta. Y el postulado de la uniformidad de las leyes de la naturaleza es solo un expediente metódico que permite calcular los hechos sin esperar a su verificación. Por otra parte, una ley de la naturaleza solamente es una fórmula compendiada, una ficción conveniente para describir el comportamiento de una determinada serie de acontecimientos. Las cosas del sentido común, los átomos del físico, el absoluto del filósofo, no son más que esquemas de ordenación de las múltiples cualidades de los fenómenos, en correspondencia con necesidades prácticas determinadas. Son abstracciones y valen como realidad solo en cuanto son instrumentos para actuar sobre la experiencia. Las verdades científicas son válidas si son eficaces. Cuando las consecuencias predichas por ellas se verifican y ofrecen, por tal motivo,
un dominio efectivo de los hechos, su validez es verificada. Si no consiguen esto y son desmentidas por los hechos, deben abandonarse. Ninguna verdad científica es, pues, absoluta y definitiva. Cada una de ellas es sólo la más conveniente en determinadas condiciones históricas de la investigación científica. Con esto, el hombre se convierte verdaderamente, como decía Protágoras, en la medida de todas las cosas. Sin embargo, no todo lo que es útil es verdadero. El criterio pragmatista no anula la distinción entre verdad y falsedad, y no justifica el uso de ficciones, errores, mentiras o pretendidas verdades. La utilidad de un conocimiento debe ser, en primer lugar, medida con respecto a un fin querido o reconocido por el individuo. Y el individuo mismo tiende, en el decurso de su vida, a una consolidación y subordinación de intereses que le impele a suprimir muchos de sus intereses iniciales y a declarar inútiles y, por tanto, falsas las valoraciones fundadas en ellos. El principio pragmatista obra ya en el individuo como principio selectivo, que busca y consolida la utilidad y en ella funda sus valoraciones relativamente más sólidas. Este principio selectivo continúa su acción aún más allá del individuo, en la vida social. Los gustos y los actos del individuo encuentran en la sociedad una valoración variable, y no siempre el fin elegido por él obtiene la aprobación social, de manera que el acto que él cree digno de ser realizado con vistas a un fin deseable puede ser considerado falso y erróneo por los demás individuos. Pero también aquí, el único criterio selectivo es el de la utilidad y eficiencia de los conocimientos o de las proposiciones examinadas. Es esta utilidad y eficiencia lo que determina su reconocimiento social. Con todo, la eficacia operativa de una creencia no es igual para todos los hombres. Muchos están dispuestos a negar incluso la eficacia de la fe en Dios. En esto, todo depende del temperamento personal y es imposible decir nada a título de máxima. El pragmatismo, por tal motivo, no lleva, como James había creído, hacia una concepción espiritualista. Únicamente debe preocuparse por el defender la libertad de la elección humana y la indeterminación del mundo. Esto es, las dos condiciones que hacen posible a cada individuo o a cada grupo de individuos la elección de su verdad. Schiller objeta el determinismo, que es en sí mismo un fruto de aquella libertad que niega, y sostiene la naturaleza plástica de la realidad, que debe ser tal que se adapte a los fines humanos. Es hasta peligroso establecer límites precisos a esta plasticidad, porque la aceptación de estos límites impediría el descubrimiento de las ulteriores posibilidades que la misma plasticidad ofrece al hombre. Desde este punto de vista, la filosofía debe incluir en su síntesis toda la idiosincrasia y características de la personalidad que la construye. Las filosofías personales difieren necesariamente entre sí, por más que puedan ser agrupadas en clases naturales, según ciertas semejanzas considerables que no se verifican entre clases diversas. Por esto, la historia de la filosofía muestra la aparición periódica de los grandes tipos de filosofía y de los grandes problemas sobre los cuales los filósofos disienten. En realidad, la verdad de una filosofía solo puede ser atestiguada reconstruyendo la historia psicológica del filósofo. La referencia a la psicología individual es característica del pragmatismo de Schiller. Su humanismo está fuertemente impregnado de subjetivismo y de idealismo, y precisamente por esto se resuelve en un relativismo radical.